Un aplauso para toda la audiencia que nos mira por video y por las redes sociales. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Vuelvo y repito, bienvenidos a Raíces de la Fe. Un aplauso para nuevamente los que nos ven. Y hermanos, gracias. Es un honor, es un gran honor y privilegio que nos permitan entrar a sus hogares o en el lugar donde usted esté en ese momento tan especial, donde usted está buscando acercamiento con el Eterno. No es que no esté cerca, pero espiritualmente así lo decimos, pero queremos compartir con usted, queremos compartir con todos ustedes, queremos compartir con mi familia aquí presencial la palabra que el Eterno, la porción de la Torah que el Eterno nos ha compartido para el día de hoy, que es Vayegash. Vayegash es Shabbat. Y en Shabbat lo que aprendemos es Torah. No hay mejor alimento. Yo sé que se prepararon cosas ricas para hoy, pero el mejor alimento espiritual, el mejor alimento para este cuerpo es el alimento de la Torah. Y Vayegash significa, y él se acercó. Él se aproximó. Y habla de muchas cosas. Pero hoy nos vamos a concentrar, yo no le puse el subtítulo a esto porque realmente vengo entrando de un viaje muy rápido y no me dio tiempo, honestamente, cuadrar muchas cosas. Pero el título que había pensado es la presencia o la supervisión de Hashem. Que a veces cuando decimos la supervisión o la hashkaha, la supervisión del Eterno, la tomamos a veces como automática. La tomamos, ok, ahí está Dios, amén. Pero tenemos que espiritualmente entender, hermanos, que esa presencia es simplemente, no es simplemente una presencia por supervisarnos, a ver cómo estamos, si estamos haciendo bien, porque eso es lo que viene normalmente a la naturaleza humana o a la mente que busca las cosas tradicionalmente. ¿Ok? A ver si me explico, a ver si doy dirección a lo que estoy diciendo. Cuando decimos la providencia del Eterno, la gente automáticamente piensa es lo que provee Dios. Automáticamente, la providencia. La presencia de Dios es que Dios está ahí. Pero cuando dicen la supervisión de Dios, que es realmente todo lo mismo, ¿okay? La gente piensa que es que Dios te anda cuidando que te portes bien. Pero es al contrario. Cuando estamos hablando de la hashgaha, la supervisión divina, estamos hablando que Dios está en ti, está sobre ti. En el caso de la historia de uno de los patriarcas, ¿verdad? Que vamos a estudiar hoy, está hablando de que Él está ahí para asegurarse de que toda la visión vaya bien. No es supervisar a la persona que Él llamó para llevar a cabo esa misión. Es para supervisar que todo lo que está alrededor de esa persona caiga en punto, caiga en el momento, caiga, digamos que Dios va a ser el modificador de todas las situaciones dificultosas que esta persona encuentra a su paso. ¿Para qué? Para proveer providencia, para supervisar, asegurarse que, ¿verdad?, todos los elementos caigan en su lugar, para que también la presencia de Dios sea la que enfoque todo cambio. Porque es dentro de la presencia de Dios que nosotros cambiamos. Es la presencia de Dios la que trae cambios a nuestra vida. Amén. La hashgaha, la supervisión o providencia de Dios, no es asegurarse que nos portamos bien, porque esa responsabilidad ya está en nosotros. La responsabilidad de seguir los mandamientos, los mitzvot, es una responsabilidad que tiene que estar intrínsecamente ya establecida en nuestros corazones. No puede ser algo de nada más, ok, me voy a poner la chaqueta del sábado, del Shabbat, para ahora de repente recoger mis pensamientos y empezar a enfocarme en las cosas divinas. Porque esa no es la actitud, eso no es el estilo de vida.
El estilo de vida es en todo momento, en cada día, lunes, martes, miércoles, domingo, que nosotros caminemos en esta responsabilidad comunitaria. Y ustedes más de alguna vez me han escuchado hablar de estos términos, que Dios está esculpiendo en nosotros, que absorbamos los mitzvot, no porque quiere leccionarnos simplemente, porque hay una lección detrás de los mitzvot, pero no es que simplemente nos quiere disciplinar, a que nos dejemos formar de acuerdo a los mitzvot, porque últimamente entendamos los mandamientos que son el carácter de Dios. Entonces, si nos queremos parecer a Dios, si nos queremos parecer a Mashiach, tenemos que seguir. Tenemos que seguir el encuadre que nos dan los mandamientos. O sea, que es importante. Ahora, si nosotros queremos tener efecto en todo lo que hacemos, queremos que Dios se manifieste en todo lo que nosotros hacemos, pues tenemos que revestirnos con esa hashgaha. Y cuando decimos revestirnos, obviamente, no es que voy a agarrarla del aire, voy a asegurarme de ponérmela. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que internalicemos que nuestra responsabilidad comunitaria, nuestro achreyut, ¿okay? Tu responsabilidad comunitaria es no solamente estar en el presente de tus necesidades, es estar apercibido de tus propias necesidades. No, es ir más allá. Es asegurarte que toda tu comunidad, toda persona que vienes en contacto, sea afectada directamente por lo que estás presentando acerca del carácter de Dios, acerca del carácter de Mashiach. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Es eso lo que transforma. Es eso lo que inspira. No se trata de mi agenda personal. Porque lo que Dios está construyendo, bueno, vuélvame a ver acá. Lo que Dios está construyendo a través de usted, de mí, de nosotros acá, de su pueblo, de cada uno de sus miembros, es una nación, es un reino. Que aunque la gente a veces habla estos términos, nación, reino de Dios, piensa de que es nada más el grupo de ellos. Todavía hay gente que piensa que es nada más el grupo de ellos. Y no estoy siendo crítico ni tampoco negativo. De verdad, hay muchas personas que todavía pelean porque ellos piensan que ellos son los que tienen esa legitimidad. Pero no, todos juntos, cuando tenemos conciencia de esta comunidad, empezamos a cuidarnos unos a los otros, a amarnos unos a los otros. Entonces, pasamos a ser, ¿ok? Póngame atención, pasamos a ser parte integral, es decir, nos volvemos una sola cosa con la hashgaha de Dios. Él nos supervisa que todo nos vaya bien, pero cuando nosotros empezamos a supervisarnos en amor, no en crítica, no andar metiéndose, como dicen algunas personas, de mitoteros, de andar metiéndose en chisme, pues no estoy hablando de eso. Estoy hablando de asegurarse. Mira, el hermano parece que tuvo un accidente. Llamemos para ver qué necesidad. Es decir, tener conciencia, responsabilidad comunitaria de cómo nosotros vamos a afectar positivamente a nuestra comunidad, porque el orden empieza en la casa, dice la Escritura. Entonces, ahora, Vayigash. ¿Qué significa, dijimos? Y él se acercó. Tiene que ver cuando Joseph estaba, y vamos a leer la escritura ahorita en un momento, cuando Joseph estaba tratando de extraer la esencia del corazón de sus hermanos, y los irrita hasta cierto punto porque los puso a hacer un montón de cosas, y de repente Judá dice, esto está raro, porque este hombre está mandándonos a hacer tantas cosas. Entonces le dice, ¿me puedo acercar? Algunos sabios hemos estudiado, creen de que él está pensando, está enojado y podría
romper en un enojo y volverse loquito, ¿verdad? Y atacar al virrey que no sabe que es su hermano. Pero algunos dicen que se quiere acercar para razonar con él. Y eso es lo que él trata de hacer, se acerca y le explica, es decir, le reclama, le expone las razones. ¿Por qué me has hecho hacer tantas cosas? Y todavía yo no miro cómo satisfacerte. Algunos eruditos hacen una comparación, bien interesante. ¿Qué es lo que se creen los faraones? Que son dioses. Un virrey, aunque no es catalogado como un segundo dios, tiene la autoridad sobre toda la tierra. O sea, desde el punto de vista cultural, es como decir, el faraón tiene el pedestal de ser el hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que le dice el faraón a José? Después de mí, en toda la tierra tú eres el que manda. Estoy parafraseando, ¿verdad que sí? ¿Dijo eso sí o no? Entonces, él está, como quien dice, reinando desde el cielo, desde el punto de vista del cosmos, la mente de Egipto, egipcia, y entonces Joseph pasa a ser el que reina en el ámbito de la tierra. Entonces, él representa al Dios, ¿verdad? A quien representa en ese sentido. Él sabe que tiene un Dios verdadero. Pero estamos hablando desde el esquema de la mentalidad egipcia. ¿Ok? Porque él no está representando a un virrey de Israel, está representando al rey que lo adoptó como un hijo, que lo adoptó dentro de la tierra de Egipto y le dio poder. Entonces, en la mente de Yehuda, él debe estar pensando, este hombre está actuando como los dioses paganos. Eso es lo que dicen los eruditos, algunos, no todos, como los dioses paganos. ¿Por qué? Porque a los dioses paganos no se les podía dar gusto. La gente les traía ofrendas, pero eran caprichosos porque no había leyes escritas. Mientras que nuestro Dios, el Dios único y verdadero, prescribe las leyes exactas que nos dicen cómo Él quiere ser agradado, cómo quiere ser adorado, cómo Él va a traernos justicia, cómo nos va a traer bondad, cómo nos va a traer de la muerte a la vida. Él nos da toditito los esquemas. No nos deja pensar, a inventar, a estar creando locuras en nuestra mente, sino que nos establece cómo hacer las cosas bien hechas. Es que no sé lo que quiere Dios, lee la palabra. No sé cómo alcanzar la benevolencia de Dios, sigue sus estatutos. Ahí está bien claro. Entonces, Valle Gash, y él se acercó. ¿Qué tiene que ver con el punto que estoy haciendo de entender lo que es la supervisión de Dios? Que nosotros mismos tenemos que acercarnos hasta el punto que adoptemos el corazón de Dios, que son sus mitzvot, que caminemos en esa estructura y de esa manera pasamos a ser agentes que representan esa misma supervisión de Él. Es decir, está el aspecto espiritual, pero también está el aspecto físico. Y para el incrédulo, para las personas nuevas, para las personas que no tienen conocimiento profundo de estas cosas, nosotros necesitamos ser ayudantes de Dios en esta área. ¿Dios necesita ayuda? No necesariamente, pero pasamos a ser esencia de Él, porque estamos utilizando sus implementos, estamos utilizando sus estructuras, estamos utilizando las maneras como Él quiere que nosotros trabajemos para que seamos funcionarios efectivos dentro de su reino. Entonces, Valle Gash de la Torah es Génesis 44, 18 al 47, 27. Génesis 44, 18 al 47, 27. No vamos a ver toda la parashá, más que un segmento. De los profetas estudiamos a Ezequiel 37, 15, 28. Del pacto renovado, Lucas 24, 30 al 48. Lucas 24, 30 al 48. Como siempre digo, esa es la estructura normal que se da de la parashá, pero siempre incluimos algunas otras cositas.
le recordamos a nuestros hermanos que nos miran por video y por las redes sociales, somos esencialmente una comunidad mesiánica. Creemos en Yeshua, nuestro Mesías. Obviamente hay un solo Dios, ese es Yod, He, Vav, He, y nosotros nos apegamos a su Torah. También esta es la Parashá Vayegash número 11 en el ciclo anual. Y estas son algunas de las cosas. En la búsqueda de la verdad, la Biblia es nuestra plataforma y fundamento. De ahí es donde parte todo. Pero agregamos para nuestras enseñanzas recursos académicos, recursos teológicos, los sabios judíos y también algunos aspectos de profecía, lo que Dios habló y está hablando al momento. Ese es un método de estudio para traer un mensaje balanceado. No creemos que es el método de estudio, sino que creemos que es uno de los métodos de estudio. Mantenemos la humilde posición que no lo sabemos todo. Y queremos seguir aprendiendo, hermanos. Y no hay mejor forma como discípulos que aprendamos juntos. Nos cultivemos unos a los otros, no en competencia. No en competencia, no creyendo que uno sabe más. Puede ser que así sea, puede ser, ¿me entiendes? Pero el punto es que, ¿de qué sirve saber más si no compartimos, si no nos edificamos? Vamos a seguir creciendo juntos, porque eso es lo que Hashem desea. Eso es lo que se llama una fe activa. Y estos son algunos de los recursos que estamos estudiando en este momento. Traemos algunos puntos del origen y tradición en el antiguo Israel. Y eso es alguno de los puntos que vamos a estar viendo en conjunción con algunos de los otros recursos que ustedes miran en pantalla. No todo el tiempo utilizamos todo, pero siempre extraemos. Estos son los que estamos estudiando conjuntamente en este momento. Entonces, Vayegash, para hacer un resumen de la parashá. Yehuda confronta a Yosef después del cáliz robado, ¿verdad? Porque se vuelve en otro tropezón. Él les pone más zancadilla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les establece las expectativas que él quiere que ellos hagan. Entonces, Yehuda desconfía de ese interés demostrado en su familia. En algunos años pasados yo establecí algunas de las opiniones de los sabios de bendita memoria, que lo que dicen que puede ser, o sea, nos ayudan a pensar qué es lo que podría estar pasando por la mente de Yehuda. Yehuda suplica al virrey que sea él quien permanezca como esclavo en lugar de Benjamín. Y esto hace que Joseph ya no se pueda aguantar, porque al ver de que su hermano Yehuda ha cambiado su corazón y decir, yo pongo mi vida en vez de mi hermanito, y mira con el cuidado que él expresa que su padre se va a enfermar o morir, entonces ya Joseph no puede aguantarse, es cuando se revela quién es él. Joseph mitiga la conmoción explicando que la mano oculta de Hashem, ese es otro término. La mano oculta de Hashem era la Hashkahá, es la supervisión. La mano que no se ve, pero está en todo momento trabajando en pro de aquellos que se mueven en obediencia y que quieren avanzar la agenda del Eterno sobre la tierra. Dios siempre va a trabajar con corazones que quieran establecer su agenda. Y aunque suene muy espiritualizado y tal vez hasta muy tradicional, es verdad, es así. Dice, entonces, explicando que la mano oculta de Hashem está sobre todo. ¿Es cierto o no? Amén. Amén. Joseph instruye a sus hermanos para que traigan a Jacob y al resto de la familia a Egipto. La invitación está abierta. Joseph envía provisiones y transporte para toda la casa de Jacob. Inclusive les manda carruajes para que traigan a las mujeres y a los niños. A Jacob se le dice que Joseph está vivo, que está muy bien y gobernando la tierra de Egipto, y eso trae una gran alegría. Al principio, obviamente, lo toma por sorpresa. No lo quiere creer. Jacob está feliz y desea ver a Joseph antes de morir, pero pide instrucciones a Hashem en Beersheba. ¿Cómo? Eso de Beersheba. De camino hacia el sur, pasaba por Beersheba. Y en Beersheba es el pozo que abrieron los antepasados, ¿verdad? Y entonces ahí él hace
un sacrificio, siempre pidiendo la dirección del Eterno. Y que pues después, Adonai le asegura a Jacob que debe ir a Egipto y que él lo regresará a Canaán. No te preocupes, esto es mi plan, ahí ustedes van a ir, ahí van a crecer. 70 descendientes de Jacob emigran. Jacob y Joseph se reencuentran después de 22 años. Imagínense qué gran alegría. 5 de los hermanos y Jacob se presentan al faraón. Jacob bendice al faraón en el año 2238, desde que Adán salió del Edén. Detalles de 2 años anteriores a la llegada de Jacob se dan en las Escrituras y se habla del plan socio-administrativo de Joseph en los 7 años que siguen. O sea, cómo se desarrolló ese plan administrativo de Joseph, que fue maravilloso, revolucionario para las fórmulas de aquel tiempo antiguo. Y todavía hoy día hay muchas personas que admiran, como nosotros, lo que este varón hizo. Pongámonos de pie entonces, hermanos, para hacer la oración. Berachu et Adonai hamevurah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu min kol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. Decida Yahweh, bendito es Él. Bendito es Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Okay, siéntense, hermanos, gracias. Entonces Yehuda se acercó a Joseph y dijo: por favor, mi señor, deja que tu siervo te diga algo en privado. En otra versión dice: deja que me acerque y no te enojes con tu siervo porque eres como el mismo faraón. Esta frase nos deja saber de que le está diciendo: yo me quiero acercar, pero no tengas temor de mí, porque yo sé que tú eres el faraón. No lo tomes como un atropello, no lo tomes como... Por eso es que él inmediatamente hace esa aclaración: y no te enojes con tu siervo, no lo tomes como un atrevimiento, porque ¿quién se acercaba a los reyes en la antigüedad? Nadie más que una persona que fuera autorizada. Entonces le está diciendo: no te acerques, perdón, yo me quiero acercar, pero no te enojes con tu siervo porque eres como el mismo faraón. Tú tienes autoridad, es decir, yo no estoy tratando de terminar muerto acá. Mi señor preguntó a sus siervos: ¿tenéis padre o un hermano? Respondimos: a mi señor tenemos un padre, que es un anciano y un viejo en su vejez, un pequeño cuyo hermano ha muerto. De modo que de los hijos de su madre, él solo queda y su padre lo ama. Pero tú dijiste a tus siervos: tráiganmelo para que yo pueda verlo. Respondimos a mi señor: el niño no puede dejar a su padre. Si dejara a su padre morirá. Dijiste a tus siervos: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano esté con ustedes. No volverán a ver mi rostro a menos que su hermano esté con ustedes. En otras palabras, si ustedes no aceptan cumplir con esta demanda que yo establezco, ustedes ni les voy a vender comida, ni tampoco van a ver a su hermano. Situación terminada, no los quiero volver a ver. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puede estar presente la presencia de Dios en una situación así? Vamos a hacer la pregunta. En una demanda, en una exigencia como esta, el próximo patriarca de Israel prácticamente es, de acuerdo al corazón de su padre, él ya estaba establecido como el próximo a tomar la batuta como el próximo patriarca. Joseph.
está diciendo, es decir, cuando uso esa aclaración, lo que estoy tratando de decir es un hombre que conoce de justicia, de bondad, de amor, conoce del Dios de Israel, no es una persona que es mala vida, no es una persona pendenciera, no es una persona de mal corazón, es una persona que tiene el corazón correcto. Entonces, ¿cómo podemos ver a Joseph envuelto en una decisión así tan cruel, de exigencia, sabiendo que le dice el hermano, mi padre se va a morir si no le vuelve a ver la cara a su hijo? Entonces, ¿cómo puede estar Dios involucrado o su presencia involucrada en esta fórmula para que Joseph pueda extraer verdad de sus hermanos? Yo los invito a ustedes a no verlo desde un punto de vista emocionalista. Yo los invito nuevamente a que estudiemos, aproximemos esta situación no de un punto de vista emocionalista. Y voy a utilizar un término, pero en vez de eso, de un punto de vista de negociación. De un punto de vista de negociación. Porque aquí existe una plataforma que nosotros tenemos que entender. ¿Ok? Y vamos a ir poniendo paso por paso para que entendamos qué hay de acá, qué es lo que yo puedo extraer para mi vida de esto. Existen negociaciones organizadas, armoniosas, bondadosas. Existen también negociaciones rapiñas, negociaciones tiburones. ¿Me entiendes? Las hemos visto, hasta televisan un programa acerca de ese tipo de negociaciones en la televisión, que a veces los porcientos que se piden por ganancias son completamente fuera de control o abusivos. Pero en este momento lo que este varón está negociando es por la restauración de su familia. Aunque nos parezca un poco difícil entenderlo, el pensamiento de Joseph en todo este momento, en todos esos años de ausencia, ha estado pensando cómo reunir a su familia, cómo poder estar nuevamente con su padre, con su hermano, con sus otros hermanos. Entonces, él está haciendo esta negociación y por muy duro que parezca, por muy difícil que parezca, lo que él está provocando es un agitamiento para ver dónde están los corazones de los hermanos, pero al mismo tiempo él está provocando un agitamiento para ver si se rompe un corazón y sale la esencia, porque ellos fueron criados por el mismo Padre, ellos fueron criados bajo las enseñanzas del mismo Dios, ellos fueron instruidos con la misma fórmula de amor, de estructura, de bondad, de esencia, de códigos de honor, de verdad, de transparencia, que fueron creados todos sus hermanos. Él y sus hermanos fueron creados bajo la misma casa. Aunque diferentes madres, como lo estudiamos la semana pasada, que miramos cómo esta misma situación también pudo dar diferentes mujeres, diferentes caracteres y sin querer hicieron nacer en sus hijos estas competencias, estas inseguridades, estos celos. Pero aún así, el Padre era el mismo. El Dios es el mismo. Ese Dios que en un momento ellos se olvidaron, completamente ignoraron, por celos, los celos, el egocentrismo, ¿cómo se dice? El revanchismo se los comió al punto que se olvidaron y quisieron matar a su propio hermano. Pero en este momento, Joseph, aunque parece un poco despiadado, él no está tratando de hacer eso. Entonces, la presencia y supervisión personal de Hashem está con Joseph. ¿Por qué? ¿Cómo puede estar la presencia en una gestión como esta? Porque el corazón lo ve Dios. Y lo que él está utilizando es una táctica. No es el corazón verdadero de tratar de hacer daño. Es que son dos cosas. Una táctica es una táctica.
¿Me está entendiendo? El final, si el resultado va a ser nefasto, si el resultado va a traer dolor, pues entonces miramos que la táctica todo el tiempo fue una mala táctica. Pero en este caso podemos ver lo siguiente: cuando comenzó la hambruna, toda la tierra viene a comprarle grano a José o a Joseph. La familia de Jacob entra en Egipto. La trama de la historia de José aquí es extremadamente coherente. Todo lo está trabajando. Y la narración hace repetidos esfuerzos para mantener unida la complicada historia. ¿Por qué? Porque es complicada. Hay una familia que está completamente en disfunción. Los hermanos están haciendo cosas, hicieron cosas. En medio de esto miramos también la historia de Judá con su nuera. Y de repente pues miramos que en el 46:6 los hermanos de José vinieron y se postraron ante él el rostro a tierra. Esto es, por supuesto, el cumplimiento de esa primera visión o sueño que él tuvo, ¿verdad? Donde los trigales se inclinaban a él. La Torá nos dice que Joseph vio a sus hermanos y los reconoció, pero sus hermanos no le conocieron. Fíjense bien. Él los reconoce desde largo, pero ellos no lo reconocen a él. Obviamente, él está con los atuendos, maquillaje, quién sabe, ¿verdad? Muchos piensan que él estaba maquillado con todos los pertrechos que usaban las personas de honra o de honor en Egipto. Era irreconocible para ellos. También deben de tomarse en cuenta que las personas de bajos recursos, las personas de menos estatus, no volvían a ver a la cara a las personas de altos estatus, especialmente los reyes. Si usted volvía a ver a un rey así, y siendo extranjero le iba 2 veces peor, porque no le está dando el respeto necesario. Entonces, pero sus hermanos no le reconocieron. Esto puede ser un motif. Yo quiero que se paren esa palabra, si no la han escuchado anteriormente. Un motivo, un motif. Es algo que en la narración se está utilizando para llevarnos a una conclusión, llevarnos hacia a un punto. Entonces, y es un motif bien importante, lo podemos comparar con el motif de un héroe disfrazado. Él está disfrazado, no porque se estaba disfrazando porque sabía que sus hermanos iban a llegar. Él está vestido como un egipcio. Como un egipcio. Él jamás estaba esperando que sus hermanos iban a llegar a comprar. Tal vez lo imaginó. Vuelvo y reestructuro lo dicho. Posiblemente se lo pudo imaginar. Con esta hambruna, estoy seguro que mi familia va a venir a buscar comida acá. ¿Okay? ¿Se lo pudo imaginar? Claro que sí. Pero no se imaginó ese día que se levantó para encontrarse con sus hermanos. Eso es lo que quise decir. ¿Okay? Eso es lo que quise decir. ¿Okay? Entonces, como un héroe disfrazado. ¿Por qué se utiliza esta palabra? Héroe disfrazado, porque cuando la mayor parte, y discúlpeme, me doy el permiso de utilizar este ejemplo, ¿okay? Así que si no le gusta me disculpa. La mayor parte de las historietas de héroes, los héroes nunca sacan sus armas especiales o sus poderes hasta que hay una necesidad verdadera. ¿Cierto o no? Todos los escritores, bueno, hasta cierto punto, porque ahora los hacen hasta héroes malos. Pero en el tiempo que yo crecí, los héroes no enseñaban sus poderes hasta que era realmente necesario. Evadían, los tentaban para que ellos trataran de demostrar al mundo quiénes eran, pero ellos trataban de no. ¿Por qué? Porque no es de jactarse. Cuando uno tiene poder, cuando uno tiene capacidades, cuando uno puede hacer las cosas anónimamente. Por eso yo a veces cuando miro personas que van y hacen esto, le compran comida a un montón de personas necesitadas en la calle, pero después lo ponen en Facebook. Entonces, ¿qué pasó con lo que hace tu mano derecha que no lo sepa a la izquierda o viceversa? O sea, son cosas de que no nos debemos de jactar. Cuando hacemos el bien es porque Hashem está viviendo en nosotros, porque ese es el corazón del Padre. No para jactarnos, no para sacar pecho, no para irradiar que somos gente buena. Mejor démosle gloria al Padre. Y en este caso acá,
Él está desde largo y está empezando. En el momento que él ve, esto es lo que se me viene a la mente, el momento que él ve a sus hermanos, su plan entra en acción. Tal vez ese plan que había estado pensando, tal vez ese plan que pudo haber imaginado, ¿cómo hago yo ahora para traerlos y reconciliar a mi familia? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la vida real? ¿Tiene en este momento usted, hermano o hermana, alguna relación torcida? ¿Tiene, hermano o hermana, en este momento una relación que no está caminando bien? Un esposo con una esposa, diariamente en peleas, ofensas, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, o sea, relaciones en general. ¿Hay alguna relación que necesita mejorarse? ¿O nosotros como creyentes somos llamados a construir puentes? Nosotros como creyentes somos llamados a crear puentes, no a romper puentes. Porque si usted y yo, nosotros estamos todavía con esta actitud, que se vaya a freír papa, así me quedo yo ahí, entonces usted todavía no conoce quién es su Mashiach. Yo quiero decirle sin ninguna mala crianza, con todo el respeto y con todo el amor, con todo la honra que un pastor le quiere dar a la congregación, a una persona que me está escuchando, con todo respeto, mi deber no es herir a nadie, mucho menos con la palabra de Dios, pero mi deber es decirle la verdad. Si usted no está reparando relaciones, usted está desparramando, y el que desparrama no conoce a Mashiach. No tiene una relación personal con el Mashiach. Yeshua jamás le va a dar el consejo que usted deje las cosas desparramadas. Por eso es que le hago esta comparación, que al leer esas palabras saliendo de la boca de Joseph hacia sus hermanos, parece como que él no tiene el corazón en el lugar correcto. Pero es que él está utilizando una táctica de negociación porque sus hermanos son negociantes. Lo negociaron a él en primer lugar. Y para negociarlo a él, no se tocaron el corazón. Entonces ahora, si usted, no es que Joseph tenga el corazón malo y está diciendo, pues voy a pagar con la misma moneda. No, es que la hashgaha, la supervisión de Dios, el Espíritu de Dios, está poniéndole la mesa servida en frente de aquellos que se declararon como sus propios enemigos. Y son sus hermanos. Pero entonces él tiene que destilar de ellos si verdaderamente han cambiado. Él tiene que destilar, sacar el jugo para saber dónde están. Entonces, mi pregunta es, conectando con lo que le estamos hablando acerca de las relaciones, ¿seremos nosotros los que tenemos que pasar la prueba? Porque mire, le voy a decir esto. El creyente de muchos años tiende a pensar que como nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, somos los que ponemos a prueba a la gente. Creemos tener el título, el diploma para poner a prueba a la gente. Cuando a veces somos los últimos en filtrar la palabra por nuestro espíritu para ver si nosotros estamos dando el ancho de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Es difícil aceptar eso. Pero cuando uno ha vivido por tiempo y estamos en hacer, somos creyentes y leemos y estudiamos y vivimos y actuamos y aplicamos, entonces sin querer, a veces pasamos a ser jueces de los demás. Y es aquí donde tenemos que ser sensibles con nosotros mismos. Porque si en el momento que usted se encuentra en una falla y no quiere lidiar con ella, usted está siendo insensible con su espíritu. Si usted no hace ese arreglo, usted está siendo insensible con su vida. Si usted se empeña a no hacer ese arreglo,
esa corrección, ¿cómo se dice? Tojajat en su corazón. Entonces usted está limitando lo que Dios quiere hacer a través de usted. Por usted y a través de usted. Porque Dios no puede, vuelvo y repito, suena negativo, pero es que, ¿para qué es que seguimos los mandamientos? ¿Para qué es que obedecemos los mandamientos? ¿Para salvación? No. La salvación es gratis, la tenemos. Pero los mandamientos lo que hacen es mantener nuestra espiritualidad a un nivel de ¿qué? Está la pureza física, pero está la pureza espiritual. Bendito eres Hashem, Dios del universo, Rey del universo, que nos purifica a través de tus mandamientos. Entonces, purificar es santificar. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y acá, a este varón disfrazado, por decirlo de esa manera, de egipcio, está empezando a ver a sus hermanos caminar enfrente de él y su corazón empieza a gestar una idea de cómo voy a hacer para retenerlos, cómo voy a hacer para acercarme, cómo voy a hacer para provocar, pero cómo no arriesgarme a que estos muchachos no hayan cambiado y que me termine costando también la posición o a mi misma cabeza, porque acuérdense que en aquellos tiempos las cosas eran bien diferentes que las de hoy. Ahora, es un héroe disfrazado que gobierna toda la narración de la relación entre Joseph y sus hermanos en Egipto. Es decir, Dios es quien supervisa y gobierna todos los movimientos y decisiones de Joseph. ¿Es acaso Joseph un robot, un monigote que Dios va a utilizar como le da la gana? No. Él está siempre deseoso de hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Quién te dio esos poderes? ¿Qué? Tus poderes no son el poder de Dios. ¿Quién te dio ese poder de decirme a los empleados del faraón? No, Dios, siempre dándole la gloria al Eterno. Y entonces, sus hermanos, es decir, Dios es quien supervisa y gobierna todos los movimientos y decisiones de Joseph porque hay un propósito completo. Apenas está empezando el propósito ahí. Entonces, la transacción o la manera, la dinámica que él está utilizando es simplemente el inicio de la transacción para que Dios llegue a terminar ese propósito completo en el hecho de que Jacob y sus hijos bajen a Egipto. Esa es la misión. Esa es la misión. Y usted dice, ¿por qué tan complicada la cosa, pastor? ¿Por qué tanta explicación complicada? Porque así somos los seres humanos complicados. Por eso es que tiene que ser cuidadoso Joseph cómo va a hacer las cosas, porque entonces, si lo que él va a hacer funciona, va a poder venir su padre a Egipto. Y es aquí donde, eventualmente, Dios, Hashem, le confirma al mismo Jacob que su voluntad es que él vaya a Egipto. Y le dice, ahí van a crecer en una gran nación, pero yo te voy a traer de regreso. Es decir, tus huesos no se van a quedar allá. El mismo Joseph pide que sus huesos sean transportados de regreso y es lo que sucede en el Éxodo. Entonces ahora, aquí también podemos ver muy bien que la trama o el plan de Joseph no es simplemente esconderse de sus hermanos, no es pasar en anonimato, esconderse y ser un hipócrita o nada por el estilo. Joseph pregunta bruscamente a los hermanos de dónde vienen. Responden que han venido de Canaán con el propósito de comprar alimentos. ¿Qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para reconciliar a una familia? ¿Qué es lo que nosotros estamos dispuestos para reconciliar un matrimonio? Y usted, hermano, yo sé que los mensajes de bienestar familiar son bien agotados, pero voy a ser honesto.
Y espero que ustedes sean también conmigo, los que nos miran por videos y por Facebook. Hay mucho de eso entre nosotros y no lo queremos aceptar. ¿Sabe que la mayor parte de las iglesias cristianas, a lo último del mensaje, de cada mensaje, todos hacen lo mismo, es cuando ofrecen a Yeshua como la alternativa de salvación? Porque la manera como se interpreta es que, primero se sirve el pan y después la parte espiritual, o sea, la palabra, y después para causar, ¿verdad?, que la persona caiga en convicción y entonces después presentar la alternativa. Pero yo le voy a decir a usted, yo creo de que la alternativa es lo que se debe de ofrecer primero, y no es por mi propia convicción. Es porque de tal manera Dios amó a todo el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que se pierda, para que todo aquel que le acepte no se pierda y tenga vida eterna. Aquí Joseph salió primero que todos sus hermanos hacia Egipto, y no por necesidad de comida, no porque se quiso ir de viaje, de vacaciones, no porque fue una decisión de él salir de su familia, sino que fue enviado de una manera abrupta, de una manera hostil, de una manera sufrida, y con el denigrante de haber sido hecho esclavo. Para que sus hermanos, ahora que llegan con hambre, con necesidad, en una hambruna, en una gran sequía, lleguen a lo mejor de Egipto, a Goshen, y reciben la mejor vida que ellos pudieron haber vivido nunca antes. Entonces, la alternativa del Mesías te la quiero decir a ti, hermanos. Es ahora, en este momento, no después del banquete de la palabra, es ahora, porque Dios lo dio primero desde el principio, desde el fundamento del universo, fue Él ya sacrificado. Lo primero, no hace 2000 años, desde el principio del fundamento del universo, de la creación. Entonces es aquí donde a veces nosotros entendemos ciertas cosas a nuestra manera, pero cuando lo miramos bíblicamente, las cosas pueden cambiar un poquito de una perspectiva hebraica. Joseph, por eso es el héroe, que está escondido. Yeshua estuvo escondido hasta 2000 años atrás. 2000 años atrás fue revelado. Pero estuvo escondido en la mente del Señor por todos esos años. No sabes cuántos podría ser, porque nosotros tenemos una cuenta de 7000 años, de 6000 años. Pero desde antes, desde esa eternidad anterior, ya estaba establecido. Por eso es importante que nosotros veamos un poquito y estudiemos más a fondo de todas estas áreas y perspectivas para que nos motivemos a ver no solamente de una forma rectilínea las cosas, sino que miremos diferentes enfoques. Ahora, y el motivo se repite donde la inocencia o ignorancia de los hermanos hace que el lector de la Torah, nosotros que estamos leyendo la historia de la Torah, sienta que no es justo tenerlo bajo esta dura prueba. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije? Así como sus hermanos pusieron a Joseph en una cisterna vacía, ellos, que son especialistas en abrir hoyos de pozos de agua, los pusieron en una cisterna vacía para encarcelarlo. Ahora Joseph utiliza, bajo sus medios, bajo su autoridad, su poder, les crea una especie de cisterna, es decir, los encierra en la autoridad de Egipto. Y ellos se sienten que no pueden salir. Y este motivo se repite donde la inocencia o ignorancia de los hermanos hace que el lector de la Torah sienta que no es justo tenerlo bajo esta dura prueba, porque nosotros tendemos a hacer así. Es normal para el ser humano, hermanos, es normal.
de que cuando miramos algo injusto, aunque sea un justo que está haciendo algo que nos parece que es injusto, inmediatamente saltemos a quejarnos. Es normal porque no nos gusta la injusticia. Esa es la parte de Dios en nosotros. Y yo lo adoro al Padre porque qué lindo es sentir el dolor ajeno, hermanos. Cuando nosotros no sentimos dolor por las desgracias ajenas, estamos mal. Si no pedimos justicia, si no protestamos cuando miramos a alguien maltratar a alguien, estaríamos mal. Creemos que a veces es una manipulación o es una burla. Y es aquí quizás donde podemos observar comparativamente la hashgaha de Hashem, la supervisión de Dios. Tenemos que compararla. Dios es el que está poniendo todas estas situaciones en juego para que Joseph los pueda tocar y hacer lo que él tiene que hacer. Pues entonces, Dios es el verdadero Dios, no el faraón sentado en su trono. Entonces, Dios es el que está orquestando todo. Y a quien verdaderamente sirve Joseph es a Dios. Entonces, Dios le está poniendo toda su supervisión en las manos de Joseph para que él logre traer a Joseph y a todos sus hermanos a Egipto para que se cumpla el plan del Eterno, para que se cumpla el plan de que el pueblo de Israel crezca en esta nación masiva en conocimiento, en autoridad, en muchas cosas que ellos crecieron, en todos los aspectos habidos, medicina, en construcción, en todo lo que ellos tenían que crecer. Conformarse en esa nación. Leyes, estatutos, estructuras sociales, todo eso lo aprendieron. Crecieron ahí. El hombre o el ser humano tiende a pensar que al no ver a Dios es porque Dios no está ahí. Realmente no hay Dios. O se encuentra descuidado al momento. Dios está descuidado, ¿no? Se desentiende de los seres humanos, está cansado de todos nosotros. Hay mucha gente que piensa así, sí, Dios existe, pero no le interesan los humanos. Y no puede ver nuestras acciones. Por eso es que mucha gente hace tonterías. Gente creyente a veces hace tonterías. Porque piensa que Dios no los está viendo. Pierden la responsabilidad comunitaria de saber que ellos son ovejas y que tienen un shepherd, que tienen a un pastor. ¿Estamos entendiendo? Es fácil. Entonces, ¿qué pasa con la oveja? Siempre mira hacia abajo y valga la comparación. Andamos viendo hacia la tierra, como dice la misma escritura, que a veces debemos de estar viendo las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Y entonces la gente empieza a caminar y de repente ya no tienen a la vista al pastor y empiezan a meterse en problemas. Eso fue lo que pasó con los hermanos de Joseph. Pero la verdad es que Dios siempre está presente y siempre cercano a aquellos a quienes Él ha llamado a servicio. Pero es que yo no soy pastor, yo no soy Moré, yo no soy Roe, yo no soy líder de danzas o de alabanza. Hermano, hermana, usted puede ser una persona que viene y se congrega, pero usted es un llamado. Tal vez no es un escogido. Y cuando eso no significa de que usted esté en mejor o peor situación espiritual, no. Algunas personas van a ser escogidas para hacer ciertas cosas diferentes. Pero eso no significa que usted no es llamado. La presencia de Dios en la vida de alguien o sobre la vida de alguien no se debe de interpretar siempre como que Dios está supervisando los pasos de dicha persona. Para ver, como les decía anteriormente, si está portándose bien o mal. No, no es así. Debemos mejor asumir que Hashem ha decidido supervisar a todos aquellos que interactúan con esa persona que Él llamó, con esa persona que Él mandó, para asegurarse que todo salga bien en la relación a esa misión y acciones que ese enviado ha sido mandado a hacer. Porque hay un propósito.
En cada supervisión divina hay un propósito, claro. Amén. Amén. Dios no desperdicia tiempo, hermano. Entonces, ¿qué está pasando? Ya vamos a terminar, ¿ok? Dije que iba a ser corto. Que así como los hermanos de Joseph, sin considerar que son el pueblo de Dios, decidieron excluir. ¿Quiénes son ellos? Ellos saben que son los hijos de Jacob. El padre de ellos saben, porque ellos saben. Ninguno de estos patriarcas iba a quedar sin compartir con sus hijos lo que Dios había hecho con ellos. Estos hijos sabían que su padre fue llamado en aquel monte llamado Betel, que él mismo le dio el nombre, donde Dios se le manifestó. Y Dios le habló, y Dios le pasó el patriarcado en ese momento ahí. Entonces, ellos decidieron excluir en un momento a Dios, olvidar que tienen un Dios, que son los hijos de Jacob, y dejar de practicar la justicia de Dios a quienes ellos servían, haciéndose de cuenta que Dios es inexistente, o descuidado, o negligente de su vigilancia. Tomaron control de la vida de Joseph. Ellos tomaron control de la vida de Joseph. Ellos controlaron la vida de Joseph. El heredero al patriarcado, es decir, no solamente faltaron al hermano, faltaron a la unción específica de Dios de haber llamado a Joseph al patriarcado. Aunque él todavía no había recibido esa bendición de parte de su padre, ¿cómo se dice? Del derecho de primogenitura. Lo tenía que recibir primero su padre y la unción del patriarcado viene de Dios. Entonces ahora el heredero al patriarcado y lo vendieron a esclavitud, así Hashem le da a Joseph control sobre ellos. ¿Estamos entendiendo? Pero es con un propósito, no para hacer injusticia. Por eso cuando uno lee la Escritura, mucha gente a veces se enfoca en esto como un Dios justo. ¿Por qué yo estoy explicando esto? Porque mucha gente habla así, como un Dios justo va a permitir que en nombre de la justicia se haga esto. Se está desquitando. No. El propósito de Joseph siempre fue la restauración de su familia. Entonces, el patrón se repite, es lo mismo, nada más que los roles invertidos. Estamos viendo roles invertidos, hermano. Mire, yo muchas veces hablo en cuestiones así de situaciones de vida. La gente, hemos dicho en otras lecciones, quiere la justicia para ellos, pero ellos dispensar justicia para los demás, no. ¿Estamos entendiendo? Si a mí se me cae, ¿qué fue lo que sucedió? Que recientemente, ahorita estoy tratando de recordar, recientemente a alguien se le perdió, creo que fue una cartera, perdón, la persona que gracias Señor, porque esto es fresco y lo pongo como punto de vida. El señor donde yo fui del cementerio, llevando a cabo la cuestión de poner a mi hermana en su último lugar. Pues a lo último me terminó diciendo él, de que, me dice, aquí ya todo está bien concluido, todo está pagado, pero esta parte que le corresponde al Estado, porque ya estaba en un programa del Estado, si no lo pagan ellos, dice, entonces ahí te va a llegar un bill. Y entonces yo me reí así y le dije, bueno, digo, eso va a ser una cosa muy interesante porque en mis casi 28 años como trabajador social, de la mucha gente que yo ayudé, nunca sucedió eso. Pero me deja saber, porque yo también, pues lo voy a investigar. Saliendo de la oficina de eso, porque hay gente así, todavía hay gente que le gusta negociar a los tiburones. ¿Estamos entendiendo? Está viendo que no es el momento de hablar de esa manera. La gente viene
a enterrar sus muertos, ¿me está entendiendo? Por eso es que le estoy diciendo que estas cosas son de la vida. Podemos hacer transferencias de algunas de las cosas que aprendemos para utilizarlas en la vida diaria. Entonces, en ese momento que yo estoy platicando, se acerca una de las amigas mías que vinieron a darme pésame, y entonces, y me dice, sí, me dice, yo conozco al Señor acá, en la conversación, sí, hace un tiempito atrás, 6 meses atrás enterramos a mi sobrino, pero fíjate, me dice que qué raro, voy a ir a preguntarle que pagué un cheque de tanta cantidad y no lo han cobrado. Y entonces voy a ir para allá. Entonces entra ella y le llega a decir, mira, así. Entonces le dice, es que se nos perdió una bolsa con un montón de cheques. Entonces le dicen, bueno, no hay problema, yo te mando otro cheque, pero no me vayas a cobrar doble, bla, bla, bla. Entonces, inmediatamente Dios, digo, Señor, hazle ver a este señor que hay gente recta, que hay gente de un corazón noble, para que él aprenda. Entonces, no sé si me están entendiendo. Él se comportó de una manera no muy adecuada en ese momento. Eso no era un momento para decirme eso. Cuando yo vengo a enterrar al muerto, ¿me está entendiendo? Entonces, pero ahora le manda inmediatamente una persona para enseñarle bondad y justicia. ¿Me está entendiendo? Que una persona entendida que tenga por lo menos 2 deditos de frente va a entender. Y entonces yo digo, Señor bendito, por favor, hazle entender a este señor que deje de ser así, un tiburón en los negocios. Entonces, estas cosas, por eso yo se las enseño, porque de esa manera Dios nos enseña cada día cuando estamos con nuestros ojos abiertos espirituales para aprender. Porque mira, hermano, aprendemos hasta circunstancias, tal vez no cosas espirituales del mundo, pero el mundo a veces nos puede permitir ver cosas para enseñarnos a cómo lo debemos de ser. Entonces, el patrón se repite, es lo mismo, con roles invertidos. Joseph conocía a sus hermanos y ellos no le conocieron en ese momento a él. Recordemos que los hermanos sabían que odiaban a Joseph. Ellos sabían que odiaban a Joseph. Tal vez estaban arrepentidos, pero en aquel momento que lo vendieron lo odiaban. En este momento ellos ya quizás en su madurez ya habían empezado a entender de que había sido un gran error haber vendido a sus hermanos, porque ellos mismos hacen el comentario, esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Entonces ahora, pero Joseph no conocía en ese momento de ese reencuentro la profundidad de los corazones de sus hermanos. Ahora, Joseph se acuerda de los sueños. José los acusa de ser espías y esto es lo que les prepara el camino para que Joseph los ponga dentro de una trampa o su cisterna y obligarlos a hacer lo que Joseph diga. Yo voy a terminar, voy a empezar a cerrar. Aunque esto parezca injusto y macabro, no lo es. Es un plan de reconciliación, ya lo mencioné anteriormente. Vamos más abajo. Encontramos la introducción a este motif de un cuento popular bien conocido, el del dinero escondido. Este es un motif que él utiliza 2 veces. La primera vez, le devuelve el dinero escondido. Cuando llegan a Canaán, se dan cuenta que hay dinero y ellos se empiezan a preocupar porque van a decir que no pagamos, que van a decir que nos robamos la comida, etcétera, etcétera. O sea, una preocupación normal. ¿Qué es lo que está mandando el mensaje haciendo eso Joseph? Eso no es, primeramente hay una hambruna, pero vamos a estudiar esto, que no se me duerman. ¿Qué es lo que Joseph está haciendo? Está demostrando que honor, está demostrando bondad y justicia. Están en medio de una hambruna. Egipto no está regalando la comida. En ese momento no la está regalando. Egipto en ese momento está vendiendo la comida a las naciones que están dependiendo de ellos, las naciones del mundo en ese momento. Entonces, al ellos encontrar el dinero, se asustan porque no es una acción que un líder de Egipto va a hacer. Pero él está mandando un mensaje dejándole saber al padre, que a veces los hermanos no, pero al padre, de que hay una persona justa
haciendo estas acciones. Entonces ahora después de cierto tiempo regresa nuevamente y ahí es cuando nuevamente surge la situación de que pide, ¿verdad?, de que su hermano Benjamín venga, lo van a traer y ahora en el costal de Benjamín que encuentran la copa. Una copa de silver, de plata. Y también vuelve a poner el dinero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues obviamente la copa de plata para asegurarse que su hermano se quede, pero nuevamente la gestión del dinero. Son cosas, son mensajes que él está enviando para dejar saber que aquí no hay una maldad que se está tratando de hacer adrede. Judas pudo haber pensado, este hombre nos está comprando, ¿por qué? Ok. Entonces, cuando José ordena que se llenen los sacos de grano, también ordena que se coloquen en los costales el dinero que los hermanos habían pagado por el grano. Sin embargo, no se explica por qué José ordenó que se le devolviera el dinero al saco. Se tiene que explicar la bondad. Yo pregunto, en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, se tiene que explicar la bondad, la justicia, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. No. Entonces, y eso es el pueblo de Dios, el que es mandado a ser luz del mundo. Son los hijos de Jacob que han sido enseñados de esta manera. Por eso es que él está mandando estos mensajes. Que entiendan, que entiendan. Entonces, en la narrativa de la vida de Abraham, vemos continuamente cómo el patriarca busca soluciones o entender. Él toca la puerta en medio de las necesidades y pide a Dios por lo que le ha sido prometido. Un hijo en Génesis 15 se lo recuerda, Señor, no tengo prole. Por las necesidades y salvación de los justos de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, eso es justicia y bondad. Y por la esposa correcta de su hijo, hijo Isaac, que es en Génesis 24. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que Abraham les enseñó a todos ellos qué es lo que eran acciones de justicia y bondad. Ciertamente se le enseñó a Isaac y ciertamente a sus nietos, ¿no? Tanto Dios mío, a Esaú y a Jacob. Todas estas peticiones tienen algo en común, el desarrollo de la línea sanguínea y legado del Mesías, porque ¿de qué importa que nosotros pudiéramos ser línea sanguínea? ¿De qué importa que tengamos sangre judía? El mismo Pablo nos dice eso en Romanos 2 y 3. Nos explica de qué sirve de que haya sangre y que tenga la circuncisión si no practicas la Torah. Pero aquel que no conoce la Torah, en su manera natural está cumpliendo la Torah. Sí, amén. Es importante entonces que nosotros entendamos de que todas estas acciones son necesarias para no solamente establecer la línea sanguínea del Mesías, pero sino una trayectoria de justicia, de bondad, de amor. Y tratar de mantener la familia en armonía. Entonces, yo le dije que ya estábamos terminando. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Mira lo que dice Mateo 7:12, la oración y la regla de oro. Pedir y se os dará. ¿Qué fue lo que pidió? Él estaba diciendo, Señor, no vayas a destruir a los justos con los injustos. Estaba tratando de entender por qué. Lejos de ti hacer este mal. Porque él estaba abocado por sus familiares que están ahí. Entonces después dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Hermanos, Joseph, aunque la palabra o la Torah no nos dice que él oraba, ¿ustedes creen que él pudo haber adquirido el nivel de presencia de Dios en su vida y de éxito en su vida si no hubiese una relación directa con el Padre Celestial? Amén. O decir, miramos a Abraham orando en las madrugadas, miramos a Isaac orando por la tarde, miramos a Jacob orando por las noches.
Y eso es donde surgen las tradiciones, ¿verdad? De las oraciones tradicionales. El Shaharit, el Minja y el Maharib. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que Yeshua está enseñando esto porque es parte integral de su mensaje mesiánico. Porque todo aquel que pide recibe, hermanos, pidamos y vamos a recibir. Cuando decimos que pidamos, no significa que dame. Está estableciendo un patrón de tefilá donde nosotros pedimos en manera como nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá la puerta. Pero no es el que llama nada más hoy y se olvida mañana. Es aquel que persistentemente está insistiendo en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Quizás sus hermanos de Joseph no iban a pedir perdón porque ellos ignoraban quién era él. Quizás sus hermanos no podían demostrar el arrepentimiento que había empezado a nacer en sus corazones porque nadie puede ver el corazón del hombre, nada más Dios. Por eso es que él tenía que ponernos a través de esta fricción, si podemos utilizar esta palabra, para poder ver dónde estaba el corazón de ellos. A veces Dios te pone bajo fricción. A veces Dios te pone bajo fricciones para ver cómo vas a reaccionar. Para ver cómo vas a tratar a tu hermano. Para ver si realmente hay una actitud de perdón hacia tu hermano, hacia tu esposa, hacia tus padres, hacia tus amigos, hacia tus empleadores. No creemos a veces que Dios nos va a poner a fricción. Mire, hermanos, yo lo voy a decir. La mayor parte del tradicionalista cristiano, y no estoy acusando a nadie, piensa de esa manera, pero en las raíces hebreas hemos aprendido que es a los justos que Dios pone a prueba. Es que el injusto vive en caos, entonces ¿para qué lo va a poner a prueba? El Señor es aquel que está caminando rectamente que tiene que ser puesto a prueba. O si le pide un pescado y le da una serpiente. Si esos muchachos, cuando ellos empiezan no a decir arrepentirse por el pasado en frente de un extraño para ellos, un extranjero para ellos, una persona que está completamente desconectada de ellos, porque ellos no saben que es Joseph. Si ellos empiezan a decir todas estas cosas en frente de él pudo haber escuchado todo. Sí, él escuchó ciertas cosas que mencionaron, porque él entendía el lenguaje, ¿verdad? Pero es el ver de que ellos empiezan a discutir cómo su padre va a ser afectado, cómo, pobrecito, el hermanito, su hermano se le murió. Todas estas cosas son las que están tocando el corazón de Joseph. Y él se da cuenta que él no puede continuar con la estructura de su logística para llegar al corazón de sus hermanos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Quizás sus hermanos lo estaban pidiendo, no lo sé, de que Dios les permitiera volver a ver a José. Pero yo estoy seguro que Joseph quería reunirse con su familia. ¿Sabe por qué podemos pensar sin temor a equivocarnos? No juzgando, pero pensando que quizás sus hermanos no querían darse cuenta o no querían, reconectarse con ese pasado. ¿Sabe por qué? Por la culpa. Porque ellos pensaban verdaderamente que su hermano estaba muerto. Y que tenían ahora que enfrentar al padre. Que era peor todavía, por la mentira. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero, dice acá, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Por eso es que él estaba revolviendo el dinero, porque él está diciendo, ustedes me vendieron por dinero, pero yo tengo benevolencia, amor por ustedes, que estoy dispuesto a demostrárselo de esta manera, que conozcan que hay justicia acá, que yo no estoy tratando de hacerles daño. ¿Me está entendiendo? Eso es una manera de decirlo. No lo podía abrir, desempaquetar, porque no sabía que la reacción de ellos.
Podríamos creer que todo esto es simple generosidad de Joseph. Y lo es, pero la historia en su forma presente no recorre el acto como generoso. No se miraría como generoso en ese momento, sino como un descuido. Ellos pensaron que fue un descuido. Y no hay indicios de que este punto de la narración, de que Joseph quiera que los hermanos tengan el dinero para ellos tampoco. No es que ellos querían él regalarle simplemente el dinero. Para mí es que él quería demostrar, mandar un mensaje que había alguien con un corazón parecido al de su padre. Y todas estas cosas son tomadas de estas ideas, son ideas que tomé de acá y compaginadas con pensamientos que en meditación y en estudio de Thomas L. Thompson, la tradición del origen del antiguo Israel. No voy a entrar en más detalles, hermano, porque quiero llegar a Ezequiel. Y con esto creo que terminamos el mensaje. ¿Cuál era entonces el punto, el término final de todo lo que hizo Joseph? Fue la reconciliación con sus hermanos. Fue reconciliarse con sus hermanos, porque en ese momento de que él le dice que Joseph le dice a Yehuda, tu hermano Benjamín se queda, trae a tu padre. Y él le dice, no, por favor, vas a matar a mi padre. Directamente estoy parafraseando. Si él no mira al muchacho regresar, él va a morir. Y yo no podría ver eso. Mejor déjame a mí. Cuando él mira de que su hermano está dispuesto a dar la vida por su hermano, entonces él ya no puede aguantar más. Se devela, se dice, yo soy vuestro hermano, etcétera, etcétera, y se reconcilian, y luego él envía a traer a su padre viene, y el final de la historia es que termina como Dios lo pensó, que toda la familia el pueblo de Israel o la familia de Jacob baje a Egipto. Pero entonces, si esa es el final de la historia, donde los hermanos se reúnen nuevamente, y como hemos estudiado también en muchas otras ocasiones, la versión hebraicamente de la parábola del hijo pródigo, que es el hijo que retorna, y hay una reconciliación, ¿verdad? Pues igualmente en Ezequiel miramos lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean un solo. Y sea un solo en tu mano. No es en la mano de cualquiera, es en tu mano. Está diciendo al profeta que representa en ese momento la voz de Dios en la tierra. Cada vez que decimos profeta, sí es un hombre, pero ese profeta es el que profiere las palabras, los oráculos de la tarde, es decir, es la voz de Dios en la tierra. Entonces, está diciendo para que sea en tu mano, está representando la voluntad de Dios, en la mano de Dios. Y cuando te preguntan los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Hashem el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá. Los uniré y los haré un solo palo y serán uno solo en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Hashem el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Restauración, reestructuración de la familia, perdón, unificación, nuevamente ser el reino que Dios estableció, pero ahora universalmente hablando. No solamente de 12 tribus, pero de todo el pueblo que Dios está generando
alrededor del mundo en este momento. Por eso es que yo le digo cada vez a las personas, por lo menos una vez al año, ¿usted cree que no hace historia? Estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. Dios, Hashem, nuestro Elohim, el único y verdadero, está trabajando día a día para esculpir esta nación llamada, este reino llamado Israel en la faz de la tierra. Y cuando venga Mashiach, nos unirá, nos llevará a la tierra santa. Y de allí juntos adoraremos al Padre. ¿Cuántos lo reciben? Un aplauso para el Eterno. Aleluya. Santo. Padre mío, te damos gracias. Honra y honor. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Que tu Hashkahá siempre esté con nosotros, tu dirección, orquestando todo alrededor de nosotros. A veces, por eso es que a veces, cuando decimos que no sé qué hacer, no está en nuestras manos, lo sabemos, Señor. No sabemos qué va a pasar, sabemos que no está en nuestras manos, pero tú eres el que está orquestando que todo se afirme y se alinee para que nosotros podamos echar mano y completar tu voluntad. Te pedimos dirección en este día, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que gestione nuestras almas, nuestra mente, esas áreas que necesitan reparación o que puedan utilizar algunas de las cosas que se compartieron hoy. Te pedimos, Padre, también, aleluya, que las personas que no conocen a Mashiach se sientan motivados a recibirle, de profesar la oración de fe, Señor, declarándote a ti como único y verdadero Elohim, y que ellos hagan el propósito de seguir al Mesías, que hagan el propósito de ajustarse a tu santa Torah. Te pedimos en el nombre de Yeshua que a través de estos mensajes toques corazones y eleves el entendimiento de aquellos que tal vez necesitan una palabra como esta. Ayúdanos para seguir creciendo juntos y estudiando juntos, Padre. No lo sabemos todos, pero tú lo sabes todos. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mashiach, el pueblo dice, amén. Amén. Shalom.